Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Luis Almagro exigió la liberación de José Daniel Ferrer, reconocimiento a los esfuerzos por la paz en Colombia, paridad de género en el Poder Judicial hacia una agenda regional. La CIDH pidió la intervención de la Corte Interamericana en Brasil. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, exigió la libertad del prisionero de conciencia cubano José Daniel Ferrer, quien se encuentra confinado en el penal de Mar Verde, en Santiago de Cuba, cuando fue arrestado durante las protestas del 11 de julio de 2021. Almagro dijo por medio de Twitter que el gobierno de Cuba debe poner en libertad a Ferrer y a los demás presos políticos. Al concluir su mensaje afirmó: "Basta de represión y tortura". El mensaje del titular de la OEA viene acompañado por un mensaje de la familia de Ferrer en el cual se informa que el preso pudo ver el pasado lunes a su hijo Daniel, quien ha confirmado que su padre está mal de salud, muy débil tras 11 días en huelga de hambre. El gobierno de los Estados Unidos expresó preocupación por una golpiza que Ferrer recibió el 9 de diciembre en Mar Verde, horas antes del Día Internacional de los Derechos Humanos. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, también expresó su preocupación por la situación a través de las redes sociales, alarmado por los informes que funcionarios de prisiones golpearon al preso político cubano José Daniel Ferrer durante una visita familiar, escribió en Twitter. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA, MAP-OEA, informó que 44 personas privadas de la libertad participaron en la clausura del Diplomado de Paz y Reconciliación en la cárcel de Valledupar. Allí la Oficina del Alto Comisionado para la Paz reconoció los esfuerzos que se gestan en las cárceles para aportar a la paz total en el país. El Alto Comisionado asesora al presidente de la República, Gustavo Petro, en la política de paz y la formalización de diálogos y acuerdos. Este diplomado es una iniciativa de la Comisión de Conciliación de Colombia y financiada por la Embajada de Suecia en Colombia, que cuenta con el apoyo de MAP-OEA y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia. La secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, Alejandra Mora Mora, se refirió a la violencia política y la agenda de las mujeres durante el evento virtual Paridad de Género en el Poder Judicial hacia una agenda regional junto al Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Es muy importante todo lo que estamos construyendo alrededor de la violencia política. La Comisión Interamericana de Mujeres tiene un instrumento importantísimo, que es la Ley Modelo de Violencia Política. Tiene además un protocolo para que los partidos políticos, que son los vehículos que nos llevan a los espacios, también tengan las medidas necesarias. Cuando uno tiene una construcción milenaria como la que estoy planteando de las luchas para accesar al poder de las mujeres. Eso significa que somos las herederas de una estafeta. Es decir, que tenemos que respetar a esas ancestras, a esas mujeronas que no están, que muchas perdieron la vida, que perdieron derechos, que perdieron las familias, por reflexionar, por colocar su vocería, por el activismo. Y entonces en esa herencia y en esa estafeta que estamos heredando una agenda de las mujeres. Y cuando una mujer llega a un puesto, tiene que ser una mujer que pueda asumir también esta agenda poderosa de las mujeres, que es una agenda transformadora, que es una agenda que tiene una mirada y una lógica diferente, que visualiza el mundo distinto. Y podría poner muchos ejemplos, pero por ejemplo, lo que ha sucedido con violencia, la transformación y la irrupción que hemos hecho al eliminar la dicotomía entre lo público y lo privado, y donde solo lo público importaba y el Estado solo regulaba lo público, irrumpimos en eso. La disrupción que estamos haciendo con el concepto de cuidados, que tiene que ver con reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres, llamarle cuidado, generarle elementos y movernos de una sociedad del abandono a una sociedad que cuida. Y eso significa llevar una serie de habilidades diferenciadas de las mujeres,
al mundo de lo público y feminizar el mundo de lo público. Sobre esto hay una construcción enorme, a mí me apasiona colocar esto, pero quisiera ir más a los temas formales en esto más que en la agenda, pero quiero colocar que este es el tercer elemento del concepto de paridad, que no lo podemos olvidar y que es una exigibilidad. No podemos solo reducir a un tema numérico, sino tiene que ver con los compromisos. Y eso no significa que no tengamos compromisos con todo el resto de los temas, pero que significa que hay unos compromisos particulares fruto de la evolución que ha tenido los derechos de las mujeres. Y entonces, bueno, llegamos a un espacio que es el Poder Judicial. Y entonces aquí vamos a exigir también la representación paritaria de las mujeres. ¿Y cuáles son los sustentos para esto? Bueno, todo el concepto de igualdad, todo el concepto de acceso a los espacios de toma de poder, pero también hay más que un derecho en sí mismo, considerado como un derecho en sí mismo, tiene que ver también con una condición esencial para la protección equitativa de los derechos humanos y para la igualdad. Estamos absolutamente convencidas, y la historia así lo marca, que una composición diversa de voces, de perspectivas, de miradas, de experiencias, le dan a las decisiones un carácter de integralidad que es imposible de manejarlo cuando hay solo una mirada. Y esto es lo que nos permite decir que lo que estamos haciendo, no solamente ya lo sabíamos, sino reposicionarlo en la práctica es lo correcto. Y que esta composición diversa, entonces, le permitirá a los poderes judiciales garantizar una aproximación a las necesidades diferenciadas de las personas. Es no olvidar que la decisión de justicia tiene que ver con las necesidades de las personas y la interpretación de estas necesidades al amparo de los marcos normativos. La efectiva aplicación, entonces, de todo lo que estamos construyendo sobre los derechos, tiene que ver entonces con los derechos de las mujeres, pero a mí me interesa siempre colocar que es con los derechos de la sociedad y el beneficio y el interés general. Es decir, dejemos de ver como un temita solo de nosotras. Es un tema estructural de la sociedad, y si no entendemos las dificultades para lograr la igualdad y la inclusión, una sociedad que se transforme, porque la que tenemos excluye, abandona, elimina, discrimina y violenta a las personas. Entonces, bueno, ahí tenemos que hacer cambios y eso es lo que estamos proponiendo y esta es la ruta de la transformación. En relación con lo que está sucediendo en los poderes judiciales, tenemos unos datos interesantes. Imagínense que Europa tiene una media de participación de 54% de mujeres en los poderes judiciales. La América no está tan lejos, tiene un 51% de mujeres en las judicaturas. El tema, de nuevo, es piramidal, es decir, ¿dónde están? Porque cuando uno tiene ese dato dice, ¡ay, ve qué bien! Pero el tema es que conforme se estrecha la pirámide, ahí, y que son los puestos de decisión, que es donde se toman y se deciden las políticas públicas, hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer, hay una tendencia global en la cual entonces las mujeres ya van desapareciendo. La media de las mujeres en los espacios de toma de decisión de los poderes judiciales es de un 27.5%. Esto está bastante lejos, muy lejos del objetivo de la paridad. Y bueno, aquí podríamos poner algunos ejemplos de los países, por ejemplo, que están por debajo de este promedio, que lo vamos a fijar en 30%. Hay países que están más lejos de esto todavía.
Me refiero a Argentina, a Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, mi país, que sí tiene una paridad en el poder legislativo y no la ha podido alcanzar en el Poder Judicial. Panamá, República Dominicana, Perú. Hay 4 países que se encuentran entre el 30 y 40%, que son Chile, Salvador, Honduras y México. Y hay 2 países que están entre el 40 y 50%, que son Guatemala y Uruguay, y solo Ecuador está sobre la paridad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte Interamericana que otorgue medidas provisionales para proteger los derechos de las personas privadas de libertad en la penitenciaría Evaristo de Moraes de Río de Janeiro. El pedido fue realizado después de evaluar que los detenidos se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de daño irreparable debido al hacinamiento del establecimiento, las condiciones de detención en las que se encuentran y las dificultades de atención médica adecuada y oportuna. La comisión pidió elaborar y aplicar un plan de emergencia en relación con una atención médica adecuada, oportuna y suficiente. En particular, solicitó a la Corte que pida al Estado de Brasil adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud, al acceso a la alimentación y al agua de calidad de las personas privadas de libertad en esa penitenciaría. Al mismo tiempo, solicitó implementar un plan de emergencia para reducir la situación de hacinamiento y superpoblación de esa penitenciaría. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.